Son 8 millones de cupos en los colegios públicos del país para que ningún niño o niña se quede sin estudiar. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Bueno, hoy en Charlas 914 tenemos a Alirio Uribe Muñoz. Alirio Uribe es, además de un maestro de muchos de nosotros, más jóvenes en términos etarios, además de un maestro, es un referente de la lucha por los derechos humanos en Colombia, y tal vez pocas cosas han significado más las últimas décadas en Colombia como la lucha por los derechos humanos, que es en últimas también la lucha por la vida, la lucha contra una cantidad de violencias, y por eso queríamos tenerle acá, poder conversar con él y sobre todo también poder conversar sobre su biografía, que hace parte de la biografía de Colombia. Alirio, muchas gracias por estar acá. Bueno, Jairo, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar acá y listo para tus preguntas. Alirio es representante de la Cámara por Bogotá, pero en realidad Alirio es bumangués, nació en 1960 en Bucaramanga. Yo quería preguntarle cómo fue esa primera infancia. Yo sé que hay ahí una cantidad de cosas, tuviste una infancia llena de, enreversada en algunos temas, lo que nos quieras contar, porque queremos un poco hacer el recorrido por tu biografía. Bueno, yo me defino como un santandereano degenerado en rolo, ¿no? Porque la verdad sí, yo pues lo que supe después es que mi padre y mi madre vivían en Aratoca, realmente, ¿no? Es cuando viene la entrada a Bucaramanga por el Chicamocha, y eso queda arriba, un pueblito de tierra fría que se llama Aratoca. Ahí había una finca y ahí vivía mi papá y mi mamá. Y yo nací pues en Bucaramanga, pero realmente nunca viví en Santander. A la edad de un año ellos se separaron y yo terminé en Bogotá con una tía, mi tía María, que estaba separada y tenía 8 hijos, y entonces mi papá me dejó ahí y se fue por los cigarrillos, como dicen, lo volví a ver como a los 12 años. Entonces realmente mi padre y mi madre fue mi tía María en Bogotá. Y pues yo venía con un hermano también y con 8 primos, y luego llegó otra prima más. Entonces ahí pasó la infancia en Bogotá. Esa es como una novela mexicana, ¿no? Ya después yo me reencontré con mi madre cuando ya estaba casado y con hijos. Con mi padre pues sí me vi a los 12 años, a los 19, bueno, me vi más seguido con él, pero realmente nunca viví con ellos, ¿no? Viví en Bogotá y con mi tía, pues que hizo un gran trabajo. Pues era una mujer de esas mujeres luchadoras con 8 hijos, y luego le llegan 2 más y luego le llega otra, y en una casa pues donde vivíamos todos en Bogotá, con bastante precariedad económica, bastantes necesidades y demás, pero digamos que todo salió bien, por fortuna, ¿no? Y obviamente después yo ya tenía a mis padres, mis 8 primos que eran más grandes se reputaban papás míos. Después de grande ya tuve como 12 papás más o menos, ¿no? Pero bien, muy bien. O sea, quería preguntarte si tal vez como esa circunstancia de la infancia, ¿cierto? Viviendo lejos de la madre, lejos del padre, ¿tuvo algún impacto o muchos impactos, y cuáles fueron? Pues obvio, yo creo que los tuvo que tener, ¿no? Digamos que yo recuerdo en la escuela, porque yo estudiaba ahí, yo vivía en la localidad de San Cristóbal, ahí estudiaba cerca de Los Laches, ahí por el barrio La María, atrás del barrio La María, yendo hacia Vitelma, era la escuela, y yo hacía todos los discursos del Día de la Madre, ¿no? O sea, obviamente iba mi tía, yo hacía los discursos y demás. Entonces sí, obviamente, siempre tú tienes que reencontrarte con tus raíces, ¿no? Entonces siempre estuve, cuando estaba en el colegio me iba en autoestop hasta Santander, preguntaba, bueno, digamos que es lo que yo he visto y es lo que he visto yo con los exiliados, que más que los exiliados, los adoptados. Hay asociaciones en Europa de colombianos que fueron adoptados que vienen a Colombia a buscar sus raíces. Entonces uno necesita encontrar esas raíces, y obviamente sí me marcó porque pues me crié en un ambiente de bastantes necesidades que me hicieron también apreciar
la importancia de la vida y entender que este es un país donde la gente ha sido criada, muchísima gente, por los tíos, por los abuelos, por muchas cosas, por abandono o por temas de violencia sociopolítica o por desplazamientos forzados. Entonces es un país donde mucha gente ha asumido la labor de los padres en esta situación. Y creo que eso es un poquito lo que siento, y eso genera obviamente una gran sensibilidad. Yo me moví en los barrios populares, en situaciones de bastante necesidad en esos primeros años, y también pues como con mucha conciencia de lo que pasaba en Bogotá, en esos barrios y en las zonas populares de la ciudad. ¿Cómo recuerdas la Bogotá de ese tiempo? ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza de la Bogotá de ese tiempo? Bueno, siempre Bogotá ha sido una ciudad así como muy convulsionada, ¿no? Inicialmente, pues lo que yo recuerdo de la escuela, pues yo iba ahí al río Fucha, donde nací. Yo me crié en los cerros bogotanos realmente, ¿no? Porque uno cada vez que no había clase o se acababa la clase, uno agarraba para los cerros. En el río Fucha yo me bañaba ya con mis compañeros en pelotos, donde nacía el río, pescábamos, comíamos moras, bueno, hacíamos correr a los vampiros, a los murciélagos, porque habían cuevas con murciélagos. No, fue bonita, digamos, esa infancia. Pero también uno veía cómo la ciudad se iba extendiendo, ¿no? Cómo se iban haciendo barrios, toda la informalidad de las ciudades también, digamos, las tomas de los lotes. La media Bogotá es ilegal, ¿no? Entonces, digamos que yo vi esos ambientes y vi pues la ciudad. Siempre la ciudad fue compleja en ese momento, pero pues en mi infancia en la escuela no entendía todo eso, lo vine a entender ya después cuando estaba en la secundaria, ya después cuando fui líder estudiantil y demás, ya entendí un poco más cómo funcionaba la ciudad. Siempre Bogotá fue caótica. Yo me acuerdo de esa avenida Caracas cuando habían mulas, flotas, buses, busetas, el trole con sus tirantas, ¿no? Que eso eran unos trancones apoteósicos, la congestión de la ciudad. Cuando ya empecé el bachillerato, que estudié en el barrio Modelo y yo vivía llegando al barrio San Cristóbal, pues tenía que atravesar toda la ciudad, entonces uno veía pues la dinámica de la ciudad, los trancones, bueno, el apuro, el correr de la gente, ¿no? Yo tenía que almorzar a las 11 de la mañana para llegar a las 12:30 a la clase, por la noche salía a las 6 y llegaba a las 8:30 a la casa, ¿no? Digamos, era como los tacos, lo que era la ciudad, y uno iba viendo la gente y demás en el transporte público. Bueno, ahí fue uno aprendiendo. Ya en el colegio, pues obviamente me metí ahí en el tema estudiantil y arranqué realmente mi vida social y política en el paro cívico del 77. El emblemático paro cívico del 77. Ahí fue donde yo me estrené yo era el presidente del COFET, que era el comité estudiantil de un colegio que era el colegio Jorge Eliezer Gaitán, que era muy emblemático. Yo estudié en escuela pública, colegio público. Entonces participé en el paro muy activamente. Me echaron del colegio porque había expuesto a los niños, hubo como 100 muertos en Bogotá o en el país, no recuerdo bien, en el marco de las protestas. Fue un paro de los más fuertes, o sea, antes del estallido social creo que fue la movilización más grande fuerte, sí, de la historia que ha tenido la historia de Colombia. Y obviamente los estudiantes nos sumamos a esas protestas y salimos a la calle y demás, sin mucha teoría de qué se hacía, pero pues era como buscando esa lógica o ese contexto de justicia social, ¿no? Sí, además hay algo que me parece paradójico y que es, o contrasta con el estallido social, es que, claro, el estallido social, que seguramente ha sido tal vez la movilización que suma el mundo urbano y rural
más fuerte de Colombia, pero fue contra un gobierno de derecha, ¿no? Que era el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, el paro del 77 era una evidencia de organización social fuerte, porque además se le hacía un gobierno que era, pues, no era de izquierda, pero pues era la coalición del movimiento revolucionario liberal en cabeza de López Miquelsen, ¿no? El mandato claro era, que se llamaba el mandato caro, le decían. Después de este tiempo, bueno, sales del Jorge Eliezer Gaitán, ¿y en qué colegio entonces terminas? No, yo termino allá termino. Ese colegio inicialmente se llamaba Colegio Distrital de Varones Jorge Eliezer Gaitán. Cuando yo entré se volvió mixto, ¿no? Entonces, afortunadamente empezaron a llegar niñas y ya cuando terminé, pues ya un 30% del colegio eran mujeres, porque inicialmente era solo hombres. Y ahí termino yo mi bachillerato y sí, paso después a trabajar y a la briega de ir a la universidad, ¿no? Inicialmente yo apliqué a una beca tuve muy buen puntaje del IFEX y apliqué a una beca para irme a estudiar medicina en Rusia. Yo quería estudiar medicina, pero obviamente cuando yo terminé el bachillerato, pues ya el apoyo familiar se había acabado. Y pues tenía que trabajar empecé trabajando en un taller, bueno, yo trabajé desde muy niño realmente, ¿no? Yo desde muy joven pintaba pupitres, tenía un primo que era escultor, yo trabajé con él y él me daba eso me ayudaba para los buses, para tener para las onces y cosas de esas. Y cuando terminé, pues me fui a un taller, después me volví vendedor, bueno, yo vendí de todo. Pero digamos que en ese momento yo quería estudiar medicina y pues era imposible, ¿no? Era pues, una carrera muy costosa, aún estando en la Nacional, pues tú necesitas mucho apoyo para estudiar esa carrera. Entonces me presenté a unas becas que había para buenos estudiantes para estudiar en la Unión Soviética. En esa época había dos tipos de personas que iban a estudiar a la Unión Soviética o a otros países, que eran los que eran del partido, militantes, y los que entrábamos por puntaje, los que estudiábamos. No, que no me diga nadie por ahí. Entonces, yo concursé y pasé, pero después vino la revolución en Nicaragua, y claro, los que estábamos seleccionados fuimos aplazados. Es decir, no pudimos irnos como estaba previsto. Para darle prelación a los estudiantes de Nicaragua. Exacto. Entonces, como que todos los cupos de América Latina, es lo que medio recuerdo, se trasladaron para Nicaragua por el sandinismo y se aplazaron esos. Y ya después no me fui. Yo creo que la vida también tiene mucho azar, ¿no? Y mi vida sí que ha tenido azar. Entonces, por fortuna no me fui. Y pues me quedé acá y pues lo más fácil era trabajar y estudiar Derecho, ¿no? Que no podía estudiar de noche y eso. Que tampoco me fue bien cuando empecé a estudiar Derecho porque me metí a la Libre y resulta que me inscribí, pues yo fui a la Libre, me inscribí como estudiante de Derecho, me admitieron, pues hice el examen, me admitieron me matriculé y cuando ya empecé a estudiar me di cuenta que la Libre se había dividido entre los comunistas y los liberales. Y cuando yo me matriculé, los que tenían la universidad... O sea, de toda la vida. Sí, cuando yo me matriculé, los que tenían el control de la universidad, los liberales, y cuando yo estaba estudiando mi primer semestre de noche en la Universidad Libre, salió una decisión, creo que del Ministerio de Educación, que le entregaba toda la universidad a los liberales. Entonces, toda la rectoría, los profesores y todo lo que veíamos ahí. Un día llegó el ejército, la policía, nos enfrentamos con ellos, desocuparon la universidad y tomaron la universidad y se la devolvieron a los liberales. Y todos quedamos por fuera, quedamos en la calle, ¿no? O sea, expulsados de la universidad. Claro, pues sí, porque todo lo que habían hecho se declaró ilegal, ¿no? O sea, había un rector... Había una rectoría y unos profesores y de todo, pero los que nos matriculamos pues no sabíamos que había un problema interno, ¿no? Entonces terminé saliendo casi inmediatamente. O sea, ¿fueron ilegalizados? Sí, todo lo que se hizo fue ilegal. Y luego pues ya empecé a estudiar en la Universidad Católica, ahí estudié Derecho.
Después estudiaba en la Católica y estudiaba Sociología en la Nacional y era vendedor y bueno, ahora no hago nada. En esa época siento que hacía más cosas que ahora. Polifacético. Sí. Mil cosas. ¿Cómo fue la época de estudiante de Derecho? O sea, quiero preguntarte como por el tema vocacional, pues porque, claro, cuando yo te conocí, el gran reconocimiento es Alirio es un gran abogado, ¿cierto? Pero entonces, con esto que me cuentas, siento que no es una vocación como construida desde pequeño. Claro, la lucha contra la injusticia sí, tal vez por ese lado, como esa rama del derecho que te llevó hacia los derechos humanos y tú te especializaste en derecho laboral. Pero quería preguntarte, ¿cuánto te costó enamorarte del derecho? ¿Cómo fue ese proceso allí? Bueno, yo creo que hubo cosas que incidieron mucho, ¿no? Desde los maestros en la escuela, los maestros en el bachillerato que marcan mucho. Digamos que cuando uno tiene de pronto un hogar que no es normal, porque pues no era tan normal, digamos, mi casa, mi familia, todos los líos que había, los problemas económicos y demás, uno se refugia mucho en la escuela. Y en la escuela encuentra uno profesores interesantes y tomaba uno, desde la escuela, yo me acuerdo que eran unas cátedras libres ahí con un maestro que ahorita se me fue el nombre, hombre, qué pena con él. Y hacíamos eso. En el bachillerato fue también igual. Habían profesores muy buenos, profesoras muy buenas. Entonces digamos que hay una escuela, pero más allá de eso, cuando yo era asistente de escultor con mi primo que era escultor, que tenía talleres, que hacía fundición, que hacía todo eso, él hacía mucho personajes. Entonces él hacía rostros de Abraham Lincoln, de Nikita Khrushchev, de Indira Gandhi, bueno, de Moshe Dayan, de todos los personajes políticos de la época, ¿no? Y entonces él se compraba unas colecciones por fascículos que era como la historia de los personajes de la época, y eran biografías donde venían muy buenas fotos de cada personaje, y él usaba esas fotos para hacer sus retratos y demás. Yo me leía todo eso. Entonces yo, pues como cuando uno es pobre, uno no tiene vacaciones, no se va para ningún lado, está desparchado, no tiene plata para hacer nada. Yo me ponía a leer, ¿no? Entonces me leí todas esas tomos, me leí la biblioteca de Salvat, casi los 12 tomos así de... Entonces, digamos que por esta historia de estos personajes yo me enteré de muchas cosas que normalmente un niño no se entera, un joven no se entera. Y obviamente tuve como ese perfil social, por mi propia historia, por la historia de mi familia, por lo que yo vi en la escuela, por los ambientes que eran tan pesados. Yo creo que eso fue lo que me fue sensibilizando con el tema del derecho. Y por eso también estudié la sociología, porque quería entender un poco. Claro, cuando yo llego a la Facultad de Derecho, pues lo primero que aprendo es que el derecho entra por la puerta y la justicia se tira por las ventanas, ¿no? Es decir, ¿entiendes? Y entra uno con la contradicción. Profesores buenos, muchos muy malos, la verdad tuve profesores muy malos. Lo reconozco porque pues como yo leía tanto, estudiaba, me daba cuenta que los profesores no eran tan buenos. En la Nacional, en Sociología, sí tuve profesores muy buenos, pero tampoco pude terminar la Sociología porque ya tenía esposa, hijos, bueno, entonces tenía que mirar cómo respondía y pues era más fácil terminar mi carrera de Derecho. Yo cuando terminó mi carrera de Derecho ya tenía 2 hijos y yo me retrasé en el estudio por las vueltas para irme del país, por las vueltas después porque me echaron de la libre, bueno, entonces no terminé a la edad que terminaban mis hijos o lo que sea. Uno terminaba, yo me gradué de abogado en el 78, o sea, sí, tenía 28 años cuando yo terminé mi carrera de abogado y obviamente pues sí leí mucho, estudié mucho. Hacía las veces de monitor con mis compañeros, y pues eso me hacía estudiar un poco más. Digamos que sí fui buen estudiante y eso me motivó con los temas sociales. Insisto, desde el colegio pues yo era líder estudiantil
En la universidad no tuve liderazgo porque estudiaba de noche, trabajaba de día, no había tiempo. Sin embargo... ¿En general en qué trabajabas en ese tiempo universitario? Siempre fui vendedor, ¿no? Yo vendí, en un inicio vendí equipos de seguridad industrial. Tengo ahí unas historias, a veces cuando alguien está conmigo le cuento mis historias de vendedor, eran muy chistosas. Bueno, vendí perfumes, productos de... Cuéntanos una historia de vendedor, una emblemática. Una historia emblemática, mira, una vez iba yo con unos equipos contra incendio para La Victoria, en esa subida, ¿no? Y obviamente pues yo no tenía carro ni nada, entonces yo me subí con unos equipos de seguridad industrial atrás del bus. Y cuando yo lo tomé en la carrera 10ª, pues el bus iba desocupado. Yo no conocía esa zona. Y cuando yo ya iba para allá, iba subiendo, el bus se llenó de gente, ¿no? Esa vaina. Y en una frenada que pegó el bus, yo vi que se vino un rabo de una señora así inmenso y ¡pum! Obturó el equipo y salió todo el polvo químico y esa vaina y el bus quedó todo. Y todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Y yo calladito me bajé. Esas eran las ¿Pero historias. se dañó la máquina? Pues obvio, sí, se desocupó, obviamente se desocupó, pero digo yo, esa es la anécdota, ¿no? Digamos que no daba para coger taxi seguramente porque era apenas algo que no daba mucha ganancia, pues daba ganancia, pero no daba para tomar un taxi o el taxi no te llevaba a esos barrios o lo que sea, porque en esa época La Victoria era de los barrios más lejanos de Bogotá, en el suroriente, ¿no? Así, bueno, historias de ese tipo, ¿no? Yo vendía lo que sea, o sea, yo hoy vendo, hoy sigo siendo vendedor, yo vendo esperanza, yo vendo, todo el mundo le vendo que este país puede ser mejor y que podemos cambiar. Un comercial número 1, te iba a decir de hecho que esa historia del bus es como el En busca de la felicidad, pero versión Colombia. Entonces, no sé si has visto la película con Will Smith, y entonces el hombre está, la diferencia es que claro, pues la versión gringa es el hombre que logra meterse a Wall Street, no, la versión colombiana es el hombre que defiende derechos humanos y lucha porque salgamos de la época de la violencia. Pero y cuando trabajé con víctimas tantos años, pues lo mismo, yo qué le vendía a las víctimas, o sea, ¿tú qué le dices a una mamá que le han desaparecido un hijo? Para que siga viviendo, para que no se eche a morir, ¿no? O si le han desaparecido 2, o si al uno se lo mataron, al otro se lo reclutaron y al otro se lo desaparecieron, ¿no? Imagínate toda la esperanza que tú tienes que decirle, bueno, hay que documentar esto, hay que denunciarlo, hay que dar poder, hay que hacer una demanda, hay que buscarlos, hay que, ¿no? O sea, es decirle a la gente en medio de la tragedia y en medio de todo esto, hay que hacer la resiliencia, hay que seguir viviendo, ¿no? Por eso te iba a preguntar por ese encuentro que yo sé que es muy significativo para la vida de todas las personas que han pasado por allí, y es la llegada del colectivo de derechos humanos José Alvear Restrepo, ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia de tu llegada al José Alvear? Quisiera saber si hay una experiencia antes de activismo. Claro, ya nos contaste lo de la época del Jorge Eliezer Gaitán, pero después de esto, pues claro, hay un proceso ya más formado alrededor del derecho, alrededor de los derechos humanos. ¿Cómo llegas al José Alvear? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cuáles son como los asombros de ese tiempo luchando por los derechos humanos? Bueno, yo tuve una experiencia interesante y es que yo estudiaba sociología por la mañana en la Universidad Nacional y tenía pues todos los amigos allá que terminaron, muchos militantes, muchos en la guerrilla, ¿no? Que era la Facultad de Sociología de la Nacional, era histórica, ¿no? Había sido fundada por Camilo Torres, por Orlando Faz Borda, bueno, Guzmán Campos, por todos ellos habían escrito los libros de la violencia en Colombia, bueno. Entonces ahí yo tuve unos profesores excelentes y demás, y ahí yo conocía a mucha gente de todas las áreas de ciencias sociales, de antropología, psicología, sociología y demás. Y por la noche estudiaba con policías y miembros del DAS, y que eran esos, en la Católica. Ese funcionariado público que estudiaba Derecho de noche. Entonces yo hacía los contrastes de eso. Pero yo en esa época sí hacía trabajo social en los barrios. Yo me iba a los barrios, yo hacía
brigadas jurídicas, hacíamos cosas sociales con gente de la Nacional, con profesores, y obviamente en esa época yo fui detenido, a mí me defendió Jaime Pardo Leal en unas imputaciones que se me hicieron de terrorismo y de una cantidad de cosas, y por eso yo no volví a la Nacional y no terminé sociología. Entonces ahí hubo una experiencia, estuve en la Modelo un mes, 2 meses, no me acuerdo, fue una experiencia interesante. Difícil, supongo. Sí, pues difícil por la situación, porque en el marco de esa situación hubo 11 muertos, que fue el caso famoso de la leche ahí en el barrio Guacamayas. Yo vivía ahí al lado, cerca, por el lado de los molinos y demás. A mí me detuvieron allá, y cuando la policía me detuvo y me bajó de un bus y yo tenía el carnet de sociología de la Nacional, pues de una vez, no, me metieron preso. Bueno, ese caso fue fallado a nivel internacional, se declaró que hubo ejecuciones extrajudiciales y demás. Ahí se probó que yo no tenía nada que ver con los hechos, etcétera. Pero digamos que eso también me marcó un poquito. Posteriormente, en el barrio que yo vivía, que era... se me fue el nombre. Bueno, aquí en el sur, cerca del Quiroga, había unos apartamentos, el Bosque de San Carlos. Ahí yo era dirigente yo terminé en la junta directiva del Consejo de Administración, porque los que estaban en la administración se habían robado la plata y eso estaba en problemas, y bueno, entonces yo terminé de miembro del Consejo de Administración. Y ahí también llegó, en ese momento vivía allá también, y ahí lo conocí a Luis Guillermo Pérez, que él ya estaba en el colectivo de abogados, y nos conocimos ahí en ese espacio, luchando pues contra la corrupción, porque se habían robado las platas de la administración y mirando cómo ordenar el barrio y los problemas que había ahí. Por esa vía fue que yo me conecté con el colectivo. Y pues terminé ahí llegando, como siempre me pasó en la vida, la vida me iba poniendo como en los escenarios, ¿no? Y obviamente ahí hice toda mi carrera y toda mi escuela como abogado, y ahí aprendí lo que no enseñan en ninguna facultad, ¿no? O sea, ser abogado de derechos humanos en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo es como ser médico en una sala de urgencias. Es decir, tú aprendes o aprendes, o sea, sí, yo lo comparaba con la sala de urgencias del San Juan de Dios, ¿no? Donde llegaba la gente atropellada, apuñaleada, infartada, etcétera, toda la gente, las señoras teniendo los bebés. Bueno, yo conocí ese hospital, entre otras cosas, porque allá me operaron cuando tenía 15 años de una caída que tuve y me hernié, bueno. Entonces, ahí tú aprendes o aprendes, o sea, es que ahí no hay peligro de no hacerlo, o sea, tú llegas de una a asumir semejantes tragedias, semejantes casos, semejantes juicios, procesos y demás. Entonces es una escuela de aprendizaje teórico-práctico intensiva, ¿no? Con una experiencia muy fuerte. Entonces ahí uno se vuelve buen abogado, ¿no? Obligatoriamente. Quería preguntarte, digamos, de esa experiencia pedagógica, de aprender en el colectivo de abogados, de aprender en la defensa de derechos humanos, pues siempre hay un vínculo educativo que uno tiene, que es el asombro, o sea, cosas que a uno le transforman la forma de pensar y ver el mundo. Por supuesto, tú tenías una inquietud social, pero ¿qué recuerdas de esos primeros casos en el colectivo de abogados que definitivamente te choqueó y te cambió la perspectiva? Bueno, en el mundo del derecho pues uno tenía unas imágenes de abogados buenos, o sea, pues obviamente los Umaña. Cuando yo llego al colectivo, mi examen de admisión o de entrevista, pues es Umaña Luna y Umaña Mendoza y Rafael Barrios y Eduardo Carreño y digamos los fundadores del Cajar. Entonces, pues uno llega ahí y pues llega uno con el respeto y la admiración. Pues yo había leído los libros de Eduardo Umaña, conocía su trabajo, bueno. Entonces, digamos que ahí entra esa escuela.
El primer caso que yo tuve fue un caso, me acuerdo, en Paz, eran personas de Paz de Ariporo, Casanare, que iban a Yopal, o sea, bueno, es que los casos del Cajara eran increíbles. Realmente llegó un pelado, ¿no? Joven, y le digo, bueno, ¿y usted por qué viene? ¿Qué pasó? Y entonces me cuenta la historia. Y entonces me dice, no, todos los que nacimos en Yopal, nunca el ejército nos reclutaba. ¿Por qué? Porque toda la gente de Yopal que el ejército reclutaba, se volaban con el fusil y se iban para la guerrilla, ¿no? Entonces, lo que optó el ejército fue por regalarle la libreta a todos los de Yopal, para que no se fueran para el ejército porque se robaban el fusil y se volaban. Entonces, eran 3 estudiantes, se fueron con el tío que llevaba un camión de madera para Yopal, y cuando iban en camino, en Paz de Ariporo, había un retén militar. Los soldados los paran en un puente, en un río, les piden la cédula y claro, todos de este municipio, ay, fue putas, guerrilleros, no sé qué, los pone contra el puente y le da la orden a un soldado que los fusile. Entonces, él estaba de último, entonces le empiezan a disparar y él dice, cuando me dispara a mí, yo salto al río, ¿no? Le alcanzó a pegar un disparo acá en la espalda, pero el chico cayó vivo al río. Imagínate, eso fue el sábado, ¿no? El chico cayó al río, nadó, bueno, sobrevivió, y el lunes estaba en la oficina contándome la historia, ¿no? Ese fue mi primer caso, ¿no? Esos eran los casos del colectivo, ¿no? Y en ese caso, me acuerdo que el capitán que había dado la orden de dispararle, el caso se esclarece porque el capitán lo termina matando un soldado. Resulta que el capitán tenía a los soldados, los obligaba a disfrazarse de guerrilleros, a asaltar carros, a las mujeres de trabajo sexual del pueblo las uniformaba, les ponía fusil para hacerse pasar pues para que vieran mujeres que eran guerrilleros. Eso lo contó después el soldado que le pegó el tiro al capitán. Y entonces, como al mes... Estamos hablando finales de los años 80. Sí, estoy hablando del año, esos hechos son del año 91. Año 91. Año 91. Entonces, en ese momento, el soldado, que ya habían hecho cantidad de cosas por órdenes del capitán, le da la orden de fusilar una viejita, la arrodilla y le dice, mátela, fusílela. Y entonces el soldado, ya desesperado de todo eso, volteó el fusil y mató al capitán, ¿no? Le estoy contando, ese fue mi primer casito, ¿no? Ese era el sencillo. Ese era el de los que entrábamos nuevos. Tú estuviste además en una cantidad de casos emblemáticos, ¿no? Estuviste en Jaime Garzón, que es un caso emblemático, muy difícil, no esclarecido aún, del que también has hablado aquí en nuestro informativo. También estuviste en ese caso súper emblemático del profesor Alfredo Correa Andrés, y también estuviste claramente en el caso Manuel Cepeda. Todos ellos, quería preguntarte, digamos, algún otro u otros casos que nos quieras contar que nos aproximen un poco. No, es que sería interminable, ¿no? Que nos aproximen. Por ejemplo, un poco... yo alguna vez, yo viajaba mucho porque iba a regiones, pero también viajaba mucho a nivel internacional en mi trabajo de derechos humanos. Y yo contaba historias. Bueno, hoy les voy a contar los casos de los que mataron y quedaron vivos, ¿no? Y contaba historias, ¿no? De esta que estoy contando del chico que se tiró del puente, o el caso de un joven aquí en Bogotá que lo cogieron, lo llevaron a Doña Juana, la policía lo avalió allá, lo dejó muerto, el tipo se levantó, se despertó como a las 2 de la mañana, ¿no? No se murió, se fue a una casa donde oía música, en la casa llamaron a la policía, llegó la patrulla, se la entregaron a la patrulla que lo había matado, fueron, lo apuñalearon otra vez, ¿no? Lo volvieron a tirar allá y al otro día, a los 2 días estaba en el colectivo porque sobrevivió, o sea... Una locura. No, y entonces yo duraba toda la noche contando casos de sobrevivientes, ¿no? Un caso de Boyacá donde el ejército asesinó un poco de personas, el cliente mío se hizo el
el muerto ahí, todo lleno de sangre. No, pues y entonces a la madrugada llega la justicia penal militar, ¿no? Y empiezan a hacer el levantamiento y a correr los cadáveres, ¿no? Y entonces, cuando la juez penal militar está encabezando la diligencia, qué tal, que el cuerpo, que el terrorista no sé qué, que el terrorista, ¿no? Porque era un falso positivo, no de los que conocemos, sino anteriores, ¿no? Y de pronto el muerto se le pega las patas a la juez. Doctora, no me deje asesinar, estoy vivo, ¿no? En el levantamiento de los cuerpos, ¿no? Es decir, si yo me pusiera a contarte a ti los casos que nosotros, ¿no? vivimos, o sea, ahora, casos emblemáticos, pues sí, el juicio contra Noguera fue un caso muy emblemático, ¿no? Porque era el director del DAS, para que la Corte termine en una sentencia a la Corte Suprema diciendo que el DAS era un aparato criminal al servicio de narcotraficantes y paramilitares. Esa es la conclusión de la sentencia, ¿no? Y que eso dio como resultado el cierre del DAS. Pero además hacer ese juicio estando presidente Uribe, ¿cierto? Con su buen muchacho que era Noguera, defendiéndolo por televisión y uno haciendo el juicio, y a mi familia llamándola que lo llaman del DAS y amenazando a mi familia, bueno, todo lo que quieras, o sea, fueron muchos casos del trabajo en derechos humanos muy emblemáticos, asesinatos de periodistas, no solamente el de Garzón, yo llevé casos de periodistas, de jueces, de fiscales, de líderes sindicales, de campesinos, de estudiantes, bueno, de todo tipo de casos, que son los casos que habitualmente lleva el colectivo de abogados, casos de desapariciones forzadas que son tan fuertes. Es decir, digamos que yo en las fases de trabajo del colectivo, primero trabajé 10 años en la justicia secreta, sin rostro, que hoy en día yo creo que casi nadie sabe de los estudiantes de hoy de derecho que aquí tuvimos esa cosa. Pues sin rostro, ¿no? Porque era imposible poner la cara porque te iban a matar. ¿No? Que uno litigaba contra un espejo, ¿no? Entonces yo me acuerdo, uno de los primeros casos que yo llegué a la justicia secreta es así, mira. Yo llegué ahí a la carrera décima del edificio, de cada edificio El Tía, décima con décima, ahí cerca del Congreso, ahí había una de las sedes de la Fiscalía sin rostro. Y entonces uno llegaba ahí y te metían en una jaulita. Entonces me metieron en una jaulita con una terrorista del ELN que era una monja, ¿no? Que llevaba como 2 semanas sin bañar, vuelta a nada, hambriada, bueno, ¿no? Y me meten ahí en la jaula y tú estás con un espejo. Y detrás del espejo estaba el fiscal sin rostro, estaba el procurador sin rostro, estaban los testigos de cargo que afirmaban que ella era una terrorista, y uno trataba de contrainterrogar, le decía, no, esa pregunta no la respondo porque si no me ubica quién es el que está declarando y me asesinan. Es decir, no había cómo hacer la contradicción de la prueba. Y te hablaban con un distorsionador de voz que era como el Pato Donald, la voz del Pato Donald, para que tú no supieras si el que estaba hablando era hombre o era mujer, ¿no? Esa era la justicia. Yo litigué 10 años frente a esos espejos, en esas condiciones, donde no te aparecía el expediente. Tú tenías que hacer un habeas corpus para que apareciera el expediente porque podían pasar 6 meses y tú no podías ver el expediente. Pero todas las arbitrariedades que te puedas imaginar. Después cuando tumbamos reciclaron los distorsionadores de voz y con los distorsionadores de voz me llamaban a amenazarme de muerte, ¿no? O sea, los reciclaron, no se perdieron. Entonces, todo eso para decirte que vivimos unas cosas horrorosas en los batallones militares, porque además en esa época muchos casos de derechos humanos se llevaban en la justicia penal militar, ¿no? Estoy hablándoles de los 90, ¿sí? Entonces uno tenía que ir a hacer juicios en los batallones, ¿no? Y te ponían los muertos a la entrada de la sala de audiencias para que tú saltaras por encima de los cuerpos de los guerrilleros para llegar a la sala de audiencias, ¿no? O estabas en la sala de audiencias y allá al lado estaban haciendo polígono todo el día escuchando tiros, ¿no? Y tú como abogado civil en una juez militar, ¿no? Tratando de esclarecer un caso de derechos humanos o sea, eso era muy hostil. O sea, lo que uno vivió en esos temas
o cuando uno se metía a un batallón a buscar un desaparecido, ¿no? Imagínate, o sea, uno de valiente ahí con su tarjetica de abogado y, y un habeas corpus, ¿no? Que me dijeron que esta persona está acá, ¿no? Y entonces tú encontrabas al uno muerto y al otro todavía empapado de gasolina cuando ya le iban a prender candela. Lo sacamos así del batallón, ¿no? Gracias al gobierno del cambio, ya son más de 800.000 jóvenes estudiando gratis en universidades públicas del país. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Te lo pregunto porque en alguna conversación que teníamos en algún momento, recuerdo que me daba esta sensación de que esta labor de los defensores de derechos humanos en Colombia, de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, es una labor donde uno se termina dando cuenta, ¿cierto?, que lo que sale por noticias es a duras penas una pequeñísima, una milésima parte de la cantidad de cosas que se han presentado no solo en el conflicto colombiano, sino en hechos de terrorismo de Estado, de una cantidad de violencias que ustedes han vivido y conocen y no van a salir o no salieron por noticias, ¿cierto? Pero que en todo caso conforman pues como la forma en que se estructuraba el Estado y en que se estructuró el aparato militar y en que se estructuró la forma en que se llevó a cabo el conflicto colombiano. Entonces, escuchar esas historias es vital porque pues, la gente se sorprende mucho cuando se da cuenta que eso es parte, lamentablemente, o fue parte de la cotidianidad. Pero quería preguntarte, desde ese momento, desde ese tiempo en que empezaste como defensor de derechos humanos hasta ahora, ¿cómo ha cambiado? Es decir, uno tiene la sensación de que efectivamente se han logrado cosas muy significativas, tanto en materia de democratización como de derechos humanos, pero ¿tú cómo lo percibes? Claro, es un logro a partir de las luchas precisamente que han dado defensores de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos de víctimas, pero ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto falta? Bueno, yo tengo también que hacer un reconocimiento de que no todos los miembros de la fuerza pública, ni mucho menos, hacían este tipo de cosas, ¿no? Habían unas unidades especiales, los Gaulas, las unidades antiterroristas, la Brigada 20, bueno, las unidades de inteligencia y contrainteligencia, bueno, no era toda la fuerza pública. De hecho, yo le salvé la vida a muchos militares, ¿no? Que además me contaban cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo un día estaba viendo por la noche las noticias y, no, que en un batallón en Nutibara, creo que era en Medellín, se quemó el armerillo, se explotaron unas dinamitas y se quemó el armerillo donde guardaban las armas que incautaban y toda esa vaina. Eso lo vi en las noticias el domingo en la noche. A las 8 de la mañana del otro día, en la oficina, estaba un capitán de contrainteligencia. Y me dice, no, Alirio, vengo a contarte lo que pasó ayer en Medellín. Y dije, ¿qué pasó? Le dijo, no, pues que iban a hacer unas inspecciones judiciales porque muchas de las armas incautadas las habían puesto para falsos positivos y entonces iban a hacer los cotejos de las armas incautadas en los falsos positivos con las armas que supuestamente estaban ahí, que habían sido incautadas en operaciones legítimas. Y entonces, para no dejar hacer la prueba, volaron esa vaina y la quemaron, ¿no? Entonces, yo no me tenía que mover de la oficina para enterarme, claro. Porque los mismos militares... en buena medida la historia del paramilitarismo se conoce. Claro, y ellos mismos contaban todo, sí. Por ejemplo, en el juicio del DAS no hubo un solo testigo que no fuera del DAS, de la policía, del ejército, sí. Es decir, no hay otra forma de saberlo, porque nadie tiene acceso a esa información. Ningún ciudadano corriente de la calle común accede a esa información. Entonces, desde el director de la Interpol, testigo contra Jorge Noguera, ¿no? O sea, porque eran ellos los que sabían. ¿Qué fue del caso del DAS? ¿Qué fue lo más sorprendente en términos de ese vínculo que había entre Estado y estructuras criminales? No, yo creo, inteligencia y estructuras criminales. Yo creo que es cuando el Estado termina capturado por la ilegalidad, ¿no? Tanto en términos de guerra sucia o de estrategias contrainsurgente, pero también en temas de narcotráfico y demás. Entonces, uno ve las historias. Yo me acuerdo una escena donde estaba el director de la Interpol y estaba Noguera y tal, y yo cierro la diligencia preguntándole, y la fiscalía y el abogado defensor, y en una salita muy chiquita haciendo una diligencia judicial, y yo cierro la diligencia preguntándole al director de la Interpol, en conclusión, director,
el señor Noguera aquí, y está ahí Noguera, lo iba a asesinar a usted ese día, ¿no? Le dijo ya, o sea, calcula cómo fue el interrogatorio para yo terminar la diligencia preguntándole al director de la Interpol si Noguera ese día lo quería asesinar, ¿no? Entonces, obviamente hubo muchas contradicciones y obviamente mucha gente de contrainteligencia, ¿no? Nos contaba cosas, nos informaba, o sea, gente bien, gente que estaba haciendo su labor y que se veían perseguidos y que incluso podían ser asesinados. Entonces, esa información circulaba, pero no, digamos que no, yo no podría decir qué es lo más atroz y qué es lo más grave que se vio. Lo que yo sí puedo decir es que mucha gente del ejército y de la policía pues nunca estuvo conforme con esas prácticas, ¿no? Y con lo que pasaba, pero ellos mismos tenían miedo. A mí me consta de generales que le tenían miedo a otros generales, ¿no? Y si eran coroneles o capitanes o mayores, pues a un general menos, ¿no? Es decir, que no todo estaba perdido, pero sí hubo silencios y miedos entre ellos, pero también hubo gente que filtró la información. Y nosotros nos enterábamos de planes, de cosas para asesinar líderes, defensores, etcétera, de información que venía de las propias organismos de seguridad del Estado, que nos pasaban y nos prevenían y nos advertían y demás. Incluso yo creo que yo sobreviví a todo este trabajo y a toda esta guerra sucia por la misma información que yo recibí y por lo que yo hice también para, en algunos momentos específicos, proteger a ciertas personas que podían ser asesinadas al interior de la fuerza pública por no ser cómplices de crímenes o de temas de corrupción o temas irregulares, ¿no? En esa transformación, vivimos yo le llamo el ciclo uribista de la política, que es esta consolidación de todo ese proyecto político que llega a la presidencia en 2002 y estas alianzas, y Ralito, y el DAS, y todo esto que conocemos. Y hay un proceso de transformación largo, además del que tú particularmente y en general los defensores de derechos humanos, movimientos sociales, el proyecto político alrededor de la izquierda democrática y demás hacen parte, pero ¿qué consideras tú? ¿Cuáles son los hitos significativos de ese tiempo hasta el momento en que el proyecto político actualmente de la izquierda llega al poder? Bueno, yo creo que el hito de la Constitución del 91 fue importante. El hito de crear la Corte Constitucional fue muy importante. Los fallos de la Corte frente a muchos temas de derechos humanos, la Carta de Derechos de la Constitución, las nuevas medidas, la acción de tutela, las acciones de grupo, bueno, todo lo que se desprendió, hasta el derecho de petición ya reglamentado. Uno salvaba vidas con un derecho de petición, ¿no? Además que uno le decía al director de la cárcel: señor director de la cárcel, me acabo de enterar que hoy a las 2 de la tarde metieron una pistola 9 milímetros al pasillo número 4 del tal para matar a no sé quién, y lo manda a matar no sé qué. Señor director del IMPEC, en ejercicio del derecho de petición le solicito que tome medidas porque lo van a asesinar esta noche tal, y yo le mandaba un fax, porque en esa época era el fax, ¿no? Sí, y el tipo amanecía muerto al otro día, pues, ¿no? Que estaba a la hora de envío del fax y toda esa cosa. Entonces, uno era muy creativo para salvarle la vida a la gente, ¿no? O sea, uno actuaba en caliente y hacía cosas así raras, extrañas, que no es el litigio habitual de un abogado, ¿no? Sino era como... Entonces, digamos que sí, todos esos desarrollos legislativos, jurisprudenciales, la presencia de la Oficina de Naciones Unidas acá, porque eso no existía, ¿no? Es que muchas cosas que hoy existen no existían, nosotros las propusimos. Nosotros fuimos el movimiento de derechos humanos fue los que fuimos a Naciones Unidas a decirle: abra una oficina en Colombia. Eso no nació así de gratis, pues, ¿no? Y lleva tantos años. Aquí no existían fiscalías de derechos humanos, ¿no? Eso también, ¿no? Aquí hay muchas cosas que hoy existen. Aquí no habían programas de protección. Los programas de protección era Amnistía Internacional, que mandaba un fondito ahí a las ONGs para que si a ti te amenazaban de muerte y vivías en Medellín, te fueras a vivir 6 meses a Bogotá
y hacer una pasantía en otra ONG y de pronto Amnistía te daba para ponerle una chapa de seguridad a tu puerta de tu casa o a la oficina de una ONG o de una organización comunitaria, ¿no? Todo arrancó fue de abajo para arriba, o sea, ya después tuvimos 22 programas de protección, que para periodistas, que para defensores, que para líderes indígenas, que para personeros, y ya después se crearon otras cosas. Pero nada de lo que hoy existe existía. Cuando yo empecé a trabajar en derechos humanos, nada de eso existía. Entonces, indudablemente, todas esas instituciones y todas esas cosas nacieron de esos debates y de ese tipo de cosas. Cuando se produjeron más o menos 800 fallos por asesinatos de sindicalistas, eso estuvo precedido del trabajo en la OIT, eso estuvo precedido de crear fiscales OIT y después crear jueces OIT, ¿no? Bueno, al final no fue tan bueno porque las 800 condenas fueron casi todas contra autores materiales, no contra los empresarios que pagaban los sicarios para matar a los sindicalistas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? Y en el Estado, en la justicia, ¿no? Es decir, el rol que jugó la Corte Suprema de Justicia de la parapolítica, esto fue definitivo. La Corte se jugó la vida en eso, en esclarecer ese tema de la parapolítica. Entonces creo que ha habido mucha gente muy valiente, ¿no? Dentro del... Las víctimas, por supuesto, las primeras, las víctimas, porque las víctimas no solamente ponían el muerto, el desaparecido, el torturado o la mujer violada, sino que contribuían a las investigaciones, eran perseguidas por dar poder, eran amenazadas, y siempre pues se organizaron, se juntaron, se unieron para exigir verdad, para exigir justicia, reparación, etcétera. Nosotros las acompañábamos por la dignidad que tenían, etcétera. A veces también las ayudábamos a organizar, pero desde que aparecieron las primeras organizaciones por los presos políticos o por los desaparecidos, después por los desplazados, después, o sea, eso fue increíble. O sea, el proceso organizativo de las víctimas para tratar de mover la justicia y de que se visibilizaran las situaciones y los casos y demás. Entonces yo diría que son procesos sociales también muy fuertes para llegar a donde pudimos llegar después con toda la institucionalidad y con todas las cosas, y para saber hoy lo que ya todo el mundo sabe, es que nada de esto se sabía antes, ¿no? Es decir, antes yo pongo un caso de lo que pasó en el remanso con los militares y toda esta cosa, que en 8 días se esclarecía y el país sabía qué había pasado. En mi época, en los 90, no, eso ocurría la masacre en el 92 y en el 2000 tú lograbas sacar un fallo de primera instancia que decía muchos años después, ¿no? No había las redes, no había, ¿no? Hoy en día ya las redes sociales, las líneas de comunicación, la experiencia territorial que hay y demás, pues ocurrió una masacre a las 8 de la mañana y a las 8:10 ya el país puede saberlo, ¿no? Porque hay cómo documentar los casos, cómo saberlos y demás. Entonces, todo eso ha cambiado, ha avanzado, y bueno, con muchas líneas de impunidad, pero es que antes la impunidad era judicial y era social, total, ¿no? Hoy en día pasan fenómenos, por ejemplo, el estallido social cumplió 5 años esta semana, y yo les decía, el estallido social fue uno de los fenómenos que levantó la impunidad social inmediatamente, es decir, todo el país se dio cuenta porque salieron los videos de los policías disparándole a los pelados, etcétera. Es decir, digamos, socialmente se supo, hasta el punto que inmediatamente la policía tuvo que salir a proponer una reforma a la policía. Y se vieron en Londres y en París y en Nueva York y en toda la prensa internacional las imágenes. Y la ¿no? condena social fue inmediata. Exacto. Entonces, esos son cambios, ¿no? Cambios muy fuertes porque antes eso no se veía. Como tenemos que ir cerrando, me encanta, podríamos quedarnos hablando
toda la tarde, entre otras cosas porque esta pedagogía es vital sobre lo que ha pasado y sobre esa difícil búsqueda de verdad y construcción de referentes de justicia y de derecho. Alguna vez nos decías una cosa muy bonita y es que pues el derecho que no se conoce no se puede ejercer, ¿cierto? Y entonces en parte este ejercicio también tiene que ver con la pedagogía para que se conozca la injusticia, para que se haga conciencia sobre el derecho y lo podamos ejercer, y creo que eso ha cambiado un poco y en buena medida. En Nicaragua decía, el derecho que no se defiende no existe. Sí. Y en esa medida creo que hoy tenemos un país con todas sus dificultades, un poco más democrático y un poco más justo en perspectiva de todas esas luchas y de todas esas reivindicaciones de derechos. Pero te iba a preguntar, la lectura que haces de este tiempo, es decir, ¿cómo ves la izquierda política en este tiempo, los movimientos sociales? Claro, hay un gobierno alternativo de izquierda en este momento, un proyecto de cambio, pero ¿cómo ves siempre la radiografía de la política colombiana, como de todos los países, está atravesada pues por unos contextos bien particulares, y estamos en un contexto de guerra, pareciera que tenemos un contexto además de guerra global, los pactos de paz posteriores a la Segunda Guerra Mundial parece que se estuvieran rompiendo, y el multilateralismo también. La mayoría de jóvenes, mis estudiantes siempre me preguntan, ¿y para qué sirve la ONU? Como esta idea de eso para qué sirve, es decir, estamos otra vez en un tiempo de realismo político, pero en el marco de todo eso tenemos un continente en América Latina que mal que bien vive su segundo ciclo progresista, ¿cierto? Y estamos aquí en Colombia particularmente atravesando con todos sus defectos y dificultades, pero ¿cómo lees este presente en perspectiva de ese movimiento político que se está viviendo? Bueno, yo creo que las lecturas aquí también dependen, a lo interno y a lo internacional también son generacionales. Digamos que yo por lo menos pensé que no iba a vivir más de 40 años, ¿no? Y aquí estamos. Jamás pensé que iba a ser congresista, jamás pensé que íbamos a tener gobierno alternativo, popular, social, ¿no? Como Petro, Francia o lo que sea. Entonces, para mí todo es ganancia, o sea, ¿no? De verdad, o sea, entonces, claro, esa no es la imagen de un joven que tiene 18 años o 20 años o incluso tuya, ¿no? Tienen otra mirada. Yo que viví toda la guerra sucia, la perversidad, el terrorismo de Estado, ¿no? El imperialismo, los genocidios. Supremamente esperanzador. Me la pasé de entierro en entierro con los amigos de la UP. Pues si yo le hago la lista de todos los abogados, amigos, defensores que yo enterré o lo que sea, pues eso es de no terminar. Eso es una tragedia. Entonces, obviamente mi posición hoy frente a lo nacional es de un optimismo total, absoluto. O sea, no, lo logramos. Sí, un poco la imagen de Pepe Mujica ayer bailando y aplaudiendo cuando el Frente Amplio vuelve con Yamandú al poder, ¿no? O sea, después de 15 años en la cárcel. Sí. Entonces yo me siento así, o sea, yo me siento muy satisfecho del acuerdo de paz, del estallido social, de esa nueva juventud que en un 80%, según la encuesta que conocí esta semana, todavía tiene esperanza de que en los próximos años las cosas van a ser mejores, etcétera. Entonces yo digamos que en eso soy de un optimismo total y bueno, recuerdo toda la tragedia de atrás y que eso fue como la semilla de todo lo que hoy tenemos, ¿no? De lo que hoy está pasando. Ahora, en el contexto internacional, bueno, entonces Colombia llega tarde, como siempre, al progresismo, porque pues el negativo de la foto. Llevamos 2 años, o sea, nosotros éramos contra la historia. Mientras toda América Latina tenía gobiernos progresistas, nosotros teníamos a Uribe, ¿no? O a Santos, o a Duque, sí, o sea, eso era una tragedia. Hoy estamos en otro escenario. Ahora, a nivel internacional, obviamente cuando uno ve lo que ve con Gaza y con lo que ha pasado con el pueblo palestino, o ve lo de Ucrania, o ve muchas cosas, pues uno siente que efectivamente hay una derogatoria del derecho internacional, ¿no? Cuando uno ve bombardear hospitales, escuelas, y como que la humanidad dice que una guerra, y siguen los titulares, que la guerra, ¿no? Matando civiles, etcétera, pues eso no tiene sentido. Le da a uno esperanza a la Corte Internacional de Justicia cuando saca sus informes. Ahorita esta semana que la Corte Penal Internacional libra una orden de captura. Yo jamás pensé que eso pudiera ocurrir realmente contra Netanyahu. Claro, y contra el ministro de Defensa. Y uno dice, bueno, pero eso no se va a materializar nunca, no sé si sí o no sé si no. Pero lo que digo es que
nosotros no podemos renunciar a la necesidad de valorizar el multilateralismo, de realzar la importancia del derecho penal internacional. Hoy que hay inteligencia artificial y que viene toda la guerra tecnológica con los drones, aviones no tripulados, etcétera, nos toca volver a reescribir y reconceptualizar el derecho internacional humanitario, pero tienen que seguirse respetando esos principios básicos del respeto a los civiles, ¿no? Es decir, yo no creo que la humanidad vaya para atrás. Yo lo que digo es que ante estos hechos y ante esta tercera guerra que pareciera que ya arrancó, uno a veces siempre teníamos temores muy fuertes, ¿no? El temor a una tercera guerra mundial, y yo creo que ya arrancó, yo creo que ya hay los componentes de lo que podría ser una tercera guerra mundial, y entonces eso realza las banderas por las que hemos luchado siempre, la lucha por la paz, ¿no? Porque finalmente si tú me preguntas cuál es el corazón de los derechos humanos, o sea, de todos los tratados de derechos humanos, de la Declaración Universal, de todos los pactos y de todo lo que hay, básicamente los derechos humanos tienen dos objetivos básicos. Uno, liberar a la humanidad del temor, del miedo, de la tiranía, de la opresión, de la guerra. Ese es un objetivo. Y para eso se logra con la paz, ¿no? Que la gente no tenga miedo cuando sale a la calle o cuando está en la vereda y camina, o que no haya una mina, o que un grupo armado no, o el ejército, la policía, lo que sea, lo atropelle, o la gente en las ciudades pueda irse a trabajar y saber que va a llegar tranquilo a su casa en la noche. Es decir, esos son los derechos humanos, trabajar contra el miedo, contra la violencia, contra la opresión. Bueno, hoy que salieron las cifras de los feminicidios y demás, pues contra esas violencias terribles de la violencia contra las mujeres, bueno, todo esto, ese es un objetivo. Y el otro gran objetivo es liberar a la humanidad de la miseria, del hambre, de la falta de salud, de la falta de techo, de educación, de alimentación, sí, es muy básico, es muy básico. Y entonces el multilateralismo de Naciones Unidas, de la OEA, el deber ser o la razón de ser de los estados, pues es garantizar eso, que la gente viva sin miedo y con derechos, ¿no? Es como tan básico para mí, ¿no? Con esos dos componentes estructurales de los derechos humanos, tú puedes construir cualquier mandato constitucional, político, cualquier programa, es eso, ¿no? Cuando decimos Colombia, potencia mundial de la vida, aquí no, pues es eso, ¿no? No sé si se llama tu libro, ¿no? Contra el miedo. Sí. Es un poco esa biografía y pero quería preguntarte ya, esta es la última pregunta para irnos, porque me pareció bien particular, tienes una vida llena de luchas, pero también llena de unas experiencias muy difíciles, ¿cierto? Experiencias, y eso lo ve uno tanto en las personas exiliadas como en muchos defensores de derechos humanos, que dicen, no, yo pensé que yo no iba a pasar de los 40, me levantaba todos los días creyendo que este era el último día y me enfrentaba todos los días contra el miedo, y contra el miedo ha pasado la vida y ha pasado la biografía de la vida de las personas que han decidido luchar por los derechos humanos. Pero quería preguntarte, porque siempre has sido una persona muy dialogante, es decir, inclusive con el mayor contradictor o con la persona más afín, ¿cierto? Siempre eres ponderado y escuchas primero, tomas distancia. Me parece que es un método bien interesante que a veces algunas personas intentan alejar del método de la izquierda, y no, digamos, es parte de esa disposición dialogante para asumir el mundo. Pero quería preguntarte por cuál ha sido en este tiempo tan difícil que has vivido tu mayor dolor, la mayor tristeza, lo que consideras ha sido el momento más difícil, y a la vez la mayor alegría de este trabajo y de esta vida de lucha y de esta vida contra el miedo. No, ha sido una vida muy intensa. Yo realmente no sabría decir cuál fue el momento más terrible en mi vida de miedo, de terror o de frustración. Yo creo que fueron muchos. Lo que yo sí les puedo asegurar es que me salvó todas las lloradas que yo me pegaba de noche en la casa, ¿no?
O sea, eso me limpiaba el alma, ¿no? O sea, es que era demasiado duro, ¿no? Escuchar tanto dolor y tanta tragedia, o sea, eso era impresionante. Que yo no puedo medir ese dolor, cuál fue peor o cuál fue, ¿sí me entiendes? O sea, no, era terrible, era terrible, era terrible. Pero digamos que lo que te hacía sentir bien era sentirte útil en medio de esa tragedia. Saber que lo que hacías, lo que decías o lo que ponías o lo que servía para tratar de mejorar esa situación. Ahora, la mayor gratificación ha sido conocer las mejores personas del mundo. Yo creo que no hay mejor experiencia que ser uno defensor de derechos humanos conociendo la gente que está del lado correcto de la historia. El campesino que lucha por la tierra, el estudiante que lucha por la educación, sí, la gente buena, la gente que defiende el territorio, que defiende el agua, que defiende la vida. La abogada de Mauritania que andaba en un carro interceptando camiones de personas que habían sido capturadas para ir a venderlas como esclavos, ¿no? El abogado que en Sudáfrica, tomarme un café con el abogado en Sudáfrica que lograba que la vacuna del SIDA, que valía no sé cuántos cientos de dólares, pudieran tener una vacuna, una medicina, perdón, vacuna no, una medicina que podría valer 800 veces menos en un genérico, y que después lo asesinaron por eso, ¿no? Por ganar esos procesos. Bueno, yo conocí la mejor gente del mundo, ¿no? De verdad, los luchadores sociales, ¿no? En las cárceles de este país conocí gente hermosa, preciosa, ¿no? Encarcelada por sus ideas y por lo que hacía, por su trabajo, por su vida, por sus luchas sociales. Entonces yo conocí la mejor gente, ¿no? De verdad, la gente que realmente ama la vida, ama las causas sociales, defiende lo que hay que defender. Entonces, ¿no? Y me moví en los escenarios más perversos como estos de las zonas apartadas, retiradas, donde la gente está en medio de la guerra, la violencia, pero también me moví en las esferas del poder, en los escenarios donde se toman las decisiones nacionales, internacionales. Era como jugar en toda la cancha, ¿no? Entonces, yo siento que ha sido una vida útil, una vida hermosa. Pude tener mi vida personal muy bien, fui feliz, tuve mis hijos, mis nietos, bueno, todas las... y no tengo absolutamente nada de qué quejarme, y si hubiera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer todo lo que he hecho. Sí, o sea, no me siento. Entonces, claro, me marcaron muchas cosas, pero lo que te digo, o sea, yo siempre sentí que las víctimas me cuidaban, me protegían, ¿no? Y creo que sí, creo que me salvaron. Alirio Uribe, muchas gracias por esta entrevista, y además darte las gracias porque en momentos muy difíciles, en donde además he tenido la posibilidad de contar con tu maestría, porque ya para muchas generaciones de jóvenes, yo todavía me meto en el mote de joven, pues ha sido un maestro, y ha sido un maestro que ha ayudado a atravesar momentos bien complejos y bien difíciles de la historia reciente de Colombia en esa perspectiva por reivindicar los derechos y la democracia. Gracias. Muchas gracias, Jairo. A ti, gracias. Gracias. Hay equipos que dejan todo en la cancha, como los adultos mayores de Colombia que han sudado la camiseta y han sacado a nuestro país adelante. Es por esto que el gobierno del cambio se puso la 10. Y ahora pasamos de 80.000 a 225.000 pesos de transferencia mensual para cerca de 500.000 colombianos mayores de 80 años. Un golazo contra la pobreza. Colombia Mayor, prosperidad social.